On a wonderfully windy morning in the Isthmus of Tehuantepec in the state of Oaxaca, I visited Natividad Amador in her home studio in the town of Juchitán. The village of Juchitán in the region of the Isthmus of Tehuantepec is famous in Mexico for the beautiful textile work and especially the embroidery that's done by the women there. Natividad comes from this culture, but she's a trained painter, a contemporary painter, and what she does is combine her artistic eye and her painterly sensibility with her textile, with her embroidery skills, and creates basically threaded paintings. Her work's some of the most inspiring textile work that I know of, and I absolutely love to see it. So I'm thrilled to be able to share this interview with you and introduce you to Natividad Amador. I hope you enjoy it. And if you like this, please subscribe below to follow our YouTube channel. And check in at traditionsmexico.com for great adventures that include visiting Natividad Amador. Viene como ya algo, como las flores que traen sus aromas, sus esencias. También los seres humanos traemos algo que podemos desempeñar, que podemos hacer, ¿no? Que va a ser nuestro quehacer en esta vida. Y yo estudié artes plásticas, entonces yo inicié pintando, y después, pero bueno, siempre me llamó la atención las telas, tejidos, telares. Tú eres de un pueblo donde la cultura de tejido y de telas es muy vivo, ¿no? Así es, pues el traje, el vestido regional, pues es muy colorido, realmente es muy colorido. Y bueno, pues yo estudié artes plásticas y empecé a pintar. Después, pues vi que necesitaba como agregarle algo más a lo que estaba haciendo, y empecé a caminar en las casas donde la gente tejía. El textil aquí es como algo comunitario, como habían patios muy grandes, entonces la gente se sentaba, las vecinas se juntaban para trabajar el tejido. Y entre a veces 3 personas estaba sentada en un solo bastidor trabajando, y bueno, pues me fui como acercándome al quehacer del tejido y aprendí el oficio, lo aprendí. En el formato tradicional. En el formato tradicional, con eso aprendí haciendo huipil, un huipil. Y bueno, pues de ahí ya pues proyecté mis propios dibujos, los que yo hacía en la pintura, al textil, ¿no? Y seguí trabajando en eso. Realmente fue algo que me gustó muchísimo, y sabía o intuía más bien que si le seguía, pues tenía como muchas cosas más que aportarme los hilos. Y entonces pues nunca me cansé de trabajarlo, y seguí trabajando. Y bueno, pues tengo casi 30 años trabajando el tejido. Wow. Ya tengo muchos años, no me había dado cuenta. Y bueno, he sabido hacer otras cosas, o he descubierto otras formas de tejido, de combinaciones de hilos que no lo había yo experimentado, y de repente cuando lo descubrí dije, ay, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Pues no, tenía que... Por ejemplo, deme un ejemplo de combinaciones de hilos, colores o formas de hacer... Formas de hacer la sombra, de hacerla así. Entonces, hay que darle volúmenes en alguna... O sea, eso pues no lo sabía hacer, ¿no? Yo sabía que se hacía en la pintura, pero en el tejido no. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no me había dado cuenta? Pues no, porque pues tiene uno que pasar por ahí, ¿verdad? Y pues pasar esos años, que es finalmente los años que nos dan la experiencia, pues no vamos adquiriendo experiencia. Y bueno,
me siento como capaz también de hacer otra obra que no es, por ejemplo, mía, ¿no? Fue, por ejemplo, el resultado que obtuve de la traducción de piezas que le hice a los maestros en Pintila, ¿no? También fue eso. ¿Qué es Pintila? ¿Qué es Pintila? Bueno, fue una propuesta que le hice a varios pintores de traducir la obra de ellos de pintura al textil, ¿no? Y eso también pues fue un reto realmente, porque pues es un poco difícil para mí en un inicio meterme en la pintura, en la paleta de colores de cada uno, de 12 pintores, ¿no? De 12 pintores, fueron 3 piezas cada uno de ellos, y realmente pues fue un resultado muy, muy bonito y muy rico por esa combinación de ideas, de trazos también que tienen ellos y que yo los fui trabajando, ¿no? Y bueno, de esa parte también, pues, porque no solamente es una parte física la que mostramos en un trabajo ya hecho, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás de una pieza, ¿no? Muchas emociones, todo eso que no se ve, que no se ve, pero pues ahí está y es parte de un trabajo presentado, ¿no? Entonces, pues terminando esa exposición, lo que hice fue un poco, pues quedarme en la nada, sentarme, no sé, horas y reflexionar, pues a observar más mis líneas, mis puntadas, mis colores, y eso pues sentí que me hizo crecer. Y bueno, finalmente pues es un trabajo que nunca termina, siempre se va como descubriendo el material, el hilo es tan noble que se va dejando verse, ¿no? Va cobrando vida a través de la tela, a través de las composiciones, de las líneas, y eso pues es una maravilla realmente. Cuéntame tu proceso creativo. Algunas piezas surgen de alguna lectura del libro, alguna frase que finalmente a veces pienso que no es exactamente lo que uno lee, sino que lo que uno lee le provoca algo que se imagina. De repente leí algo y cierro el libro y digo, ay, qué padre, esto me gustaría, porque lo leí aquí, me gustaría hacerlo, y empiezo a dibujar y a poner los colores y todo. Y cuando vuelvo a retomar el libro así como para buscarlo, no lo veo, ¿no? Y digo, no lo veo. En cierto momento, en cierto estado emocional, mental, con cierta apertura, te tocó. Me tocó, sí, pero no es exactamente lo que yo leí, o sea, era otra cosa tal vez cercana, eso me hizo imaginarme lo que yo vine, y eso pues es una maravilla, me gusta mucho cuando pasa. Momentos que tiene uno cuando en las mañanas, las tardes, cuando algo pasa, de repente imágenes muy, muy rápidas, ¿no? Entonces yo lo aprovecho en ese momento para plasmarlo, para dibujarlo y poner algunos colores que me vayan ayudando. ¿Tienes algún cuaderno donde haces estos bocetos? Sí, tengo cuadernos que hago bocetos, o a veces tengo la tela y lo plasmo de una vez en la tela, ¿no? Y así, o hay momentos en que estoy haciendo otra cosa y volteo a ver algo, una hoja, me llama la atención y me acerco, pues me detengo ahí a observar los colores, ¿no? De las flores, la luz y el universo en sí, ¿no? Y bueno, y eso pues ahí me siento a pensar realmente cómo lo voy a plasmar, ¿no? Cómo lo voy a decir a través de los hilos,
porque pues bueno, también pues el tejido, los lienzos, los telares, pues realmente son parte de la vida o la vida misma, la vida en sí, porque pues ahí es de mucha paciencia, se requiere muchísima paciencia, y es como se tiene que llevar la vida, ¿no? Con paciencia, con observación, y finalmente lograr que tenga armonía y equilibrio, y la vida en sí es así, ¿no? Entonces, pues todo eso estoy pensando mientras estoy trabajando y trato de aplicarlo en la obra, ¿no? Tejiendo la vida, o sea, Tejiendo. buena metáfora para la vida y el trabajo que haces aquí en el lienzo. Así es. Y entonces, si jugamos con esa metáfora, puntada por puntada, que sería latido por latido de corazón, idea por idea, encuentro por encuentro, día, noche, y ahí vas. Sí, así es. Y entonces jugando con ese poéticamente, cada vida es una obra de arte. Así es. Y empezamos y terminamos todos, ¿no? Y tenemos los días de la vida para nuestros días acá en tierra, para crear alguna obra de arte. Y todos vamos a hacer de alguna forma u otra. ¿Cómo se va a ver? Pues cada quien va a tejer un bordado diferente, ¿no? Claro, así es. Se puede jugar con la idea de que cada día es obra de arte también. Nos despertamos y tenemos los 12, 14 horas que estamos despiertos para también estar bordando. ¿Qué voy a hacer este día que trae belleza? Sí, y nosotros, y cada uno de nosotros decidimos qué vamos a bordar, ¿no? ¿Qué vamos a bordar? ¿Cuál es el bordado que vamos a hacer, ¿no? Y si no lo terminamos, pues entonces ahí tenemos que tener la paciencia para tal vez dejarlo y volver a hacerlo otro día, ¿no? Si no lo terminamos en un solo día, pues hay que tener esa paciencia para seguirlo al otro día y al otro día. Pues literalmente, o sea, por ejemplo, en lo que tienes ahí enfrente, ¿qué tanto trabajaste en un día? Ayer, vamos a poner, no sé si trabajaste ayer. ¿Qué cachito de esto trabajaste? Pues trabajo una parte, realmente es una partecita la que se trabaja un día de este lado, y si me queda esta parte, por ejemplo, que no está terminada, pues ya le agrego otro pedacito y así, ¿no? Y así es toda pues es una construcción finalmente, ¿no? Es una construcción, no de un día, de varios días, pero en un día, pues se propone una parte, se hace, se siente, ¿no? Se disfruta y a mí me hace sonreír, ¿no? Cuando ya terminé, digo, pues sí, me quedó como yo quería, o esta parte no, y bueno, necesita realmente pues concentrarse en esto, ¿no? Por un lado, y por otro, al mismo tiempo concentrarse y tener todos los hilos dispersos en todo el entorno, ¿sí? Para poder atraer la luz, la energía, todo lo que pasa. ¿Cómo todos los hilos dispersos en todos los entornos? Explíqueme eso. Pues los hilos que uno maneja, yo podría decirlo como los hilos invisibles, esos que no se ven, ¿no? Pero que los tenemos que tenerlos, ¿sí? Porque son los que finalmente nos pasan la luz, nos pasan la sombra, nos pasan toda la energía, y todo se concentra en lo que uno va a hacer. Ajá. O sea, aquí en lo que estás trabajando enfrente, tenemos estos hilos que se ven. Así es. Y hay hilos invisibles que son que no se emociones, que son es. Preocupaciones, inspiraciones, cansancio, o sea, este tipo de hilos. Claro, ¿no? así es. Que al final de cuentas, tanto el hilo físico acá, de color azul, celeste, se combinan con hilos invisibles para obtener una pieza, una obra de arte. Así es. Esta es la cara de un mundo invisible. La cara de un mundo invisible. Qué bonitas metáforas estamos haciendo aquí. Me encanta. Sí, oye, bueno, sí. Pues porque todo esto, pues hay
muchas cosas que no se ven, o sea, detrás de una obra de arte, detrás de todo hay algo que no vemos, ¿no? Que no se ve, pero pues ahí está. Ahí está, sí, sí. No, lo que estoy haciendo aquí es un ojo que se representa como una araña. Lo que plasmo finalmente es parte de lo que observo, de lo que veo, ¿no? Cuando voy a mí me encanta mucho ver las telarañas, ¿no? Cómo se van formando y digo, qué bonito estas formas que tiene. Entonces es lo que estoy tratando de hacer conjuntamente con la luz del sol. Por eso hay partes que se representa el sol, hay partes que tiene una flor y en el centro pues es una telaraña, ¿no? Y hasta el ojo parece una araña, ¿no? Una araña también, sí, así es. Entonces, pues es solamente un pedacito, sí, un fragmento de lo que es el universo, o sea, una cosa tan pequeña, ¿no? Sí, pero que se necesita como observarlo, necesita como que uno se detenga a verlo realmente, ¿no? Y puede uno pasarse todo el día viéndolo y ¿no? En mi caso, pues me gusta verlo y me gusta aplicarlo también, ¿no? Y bueno, ver quién lo hace mejor, si la araña o yo. Además, no eres como araña haciendo tus telas, tus telarañas. A ver quién se atrapa acá con las ganas de quedarse aquí. Así es. No sé qué poeta o místico es que dice que todo el universo se ve en una flor. ¿Has escuchado eso alguna vez? No sé quién, alguien muy, muy famoso, ¿no? Un tipo Buda dijo. Todo el universo se encuentra en una flor. Ahorita busco la referencia, un poeta, algo así ha dicho eso. Goethe. ¿No lo dijo Goethe? No sé. Ahorita en Google lo voy a buscar. Sí, es una maravilla, porque todo, yo creo que todo, como en el mismo ser humano, o sea, tenemos tantas cosas que no sabemos, ¿no? Que nos representa. Yo creo que cada ser humano lo representa el mismo universo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, o sea, es una maravilla y es lo que no sabemos, ¿no? O si lo sabemos, pues no lo tomamos en cuenta y pasamos de largo hacia eso y estamos como más, pues perdidos un poco en correr, en hacer esto y en hacer lo otro. Distraído, ¿no? Con la cotidiana. Así es. ¿Tú ganas tu vida de tu obra? Sí. ¿Has podido vivir de tu arte? Sí, he podido vivir. Tengo una vida austera, podría yo decirlo. Me gusta. Entonces, pues muy pocas veces me quejo, ¿no? Porque pues yo pues tal vez me conformo como con lo poco que tengo, como que mis preocupaciones es más estar en el trabajo, en lo mío, trabajarlo, sentirlo y todo eso, pero sí me sobrevivo de lo que hago. Tu trabajo está bastante inspirado en formato por tejido tradicional, por los huipiles tradicionales, pero también completamente aparte. Entonces tienes la libertad de cierta forma el tejido tradicional está congelado. No lo está porque están jugando colores y diseños, pero hay patrones que hay que respetar casi por ley. Tú en tu trabajo decides si quieres respetar patrones o no. O sea, tú sigues el camino que te llame, ¿no? Así es, yo no respeto patrones. Yo siempre he dicho que yo soy muy maleducada para el tejido. Qué bien, felicitaciones. No sigo patrones, hago rompimientos. Sí, siempre rompiendo los colores, en los diseños, sí, no me gusta seguir un patrón. Sí, eso te da espacio. Nunca lo he hecho, no. de verdad.
ni con las tradiciones tampoco, ni O con sea, en la sí, tradición sí. en tu día a día. Acá. Sí, también, o sea, no soy mucho de respetar. Y a la vez veo este pieza enfrente de ti y veo mucha influencia de la herencia artística del Istmo. O sea, Sí, porque la estos técnica, flores, el cuello, la técnica, el rectángulo. la técnica es sí, especialmente esta tiene más influencia porque yo empecé rompiendo los colores. Empecé haciendo algo totalmente diferente a los huipiles, ¿sí? Ahorita lo estoy retomando porque siento que tengo como mucho más elementos que agregarle para a partir de ese rompimiento volver a hacerle esa construcción, agregarle algo nuevo. Sí. Fuiste a hacer una gran exploración muy lejos de lo que es la herencia artística de la región, o regresas a la herencia jugándole, pero ya con, como dices, muchos elementos. Así es. Colores, tela araña donde normalmente estaría el hoyo del cuello, sol en vez de flor, que normalmente habrían puros flores acá y tal. Sí. Tienes el cielo acá, o sea, juegos, sueños. Sí, rompo muchas cosas, pero con la disciplina sí no la rompo. Soy muy disciplinada soy educada, soy mala educada, pero soy disciplinada para trabajar. ¿Y a qué refieres disciplinada para trabajar? ¿En qué sentido? Que tengo horarios. Sí, que tengo horarios y que tengo que trabajar todos los días. Ya. ¿Cuáles son tus horarios? Pues yo desde que me despierto, me baño, algo desayuno algo y subo a trabajar, ¿no? Y a veces pues despierto en la madrugada y a esa hora subo a trabajar, o sea, y estoy aquí todo el tiempo, de la tarde, una parte de la noche y bajo y al otro día y así. Yo desde que empecé a trabajar, trabajo todas las horas. Claro, ya cuando ya me canso y todo, bueno, pues agarro, me pongo a leer un ratito, luego vuelvo a subir, hago otra cosa pequeña, pero yo, o sea, sí tengo una disciplina para el trabajo. Voy a traer estas piezas que tienes acá. ¿Puedes explicar y presumir esta obra? ¿Cuándo salió eso? Bueno, estas estuvieron para una exposición. Son 4 piezas pequeñas. Esta representa el fuego, el agua, la tierra y el viento, ¿no? Fuego, agua, aire, viento, que hoy está muy activo, tierra. Bueno, especialmente, bueno, este es el agua, pues lo representé yo en esta gama de azules con plata, verdoso. Pero pues el agua lo estoy representando como un ángel que tiene sus alas aquí, en esta parte, pero un ángel que ya su corazón está manchado, ya no es azul totalmente, está manchando de sangre por la etapa que estamos viviendo difícil. Y el viento también tiene aquí son unos pájaros volando, que el viento los está haciendo volar en remolino, pero al final pues también salpican aquí las partes al final de sangre también. El fuego, que también ya su corazón está sangrando y ya no es ese color intenso de amarillo, sino que ya está un poco violeta, todo alrededor de amarillo, esa gama de amarillos. Y la tierra, que finalmente pues tenemos la vegetación aquí, que lo representa una palmera, sus colores también azules, todo alrededor. Remolino de donde estamos todos los seres humanos, aquí, ese azul tan bonito,
que es nuestra Tierra, nuestro planeta, pero también ya lo estamos oscureciendo, ya tenemos la sangre alrededor, y bueno, aquí pues un círculo de ojos que hay que estar atento a todos estos seres humanos que habitan ahí en la Tierra, ¿no? Pues en estas piezas pequeñas me tardo más que en las piezas grandes. ¿Eso? Sí, porque son detalles muy chiquitos, entonces requiere como mucho más tiempo y muchísima más paciencia, ¿sí? Y suelo a retirarme un poquito más, lo dejo, cuando estoy trabajando en una pieza pequeña, como que interrumpo más tiempo. Trabajo todo el día, pero interrumpo. Más descansos. Tengo como más descansos. ¿Es difícil en las manos? Pues sí, un poco en las manos, en todo. En los ojos, las manos, la posición de sentarse y la emoción de que ahí va saliendo. Sí. ¿Qué emociones, por ejemplo? Como cuando, no sé si a todos, pero a mí me pasa algo cuando estoy leyendo algo que me gusta tanto, no le sigo, le cierro. En vez de seguir, lo dejo y lo siento, lo pienso, lo reflexiono, lo siento y pasan 2 días y lo retomo nuevamente. Entonces, así me pasa cuando estoy trabajando. O sea, cuando me gusta tanto, me gusta así, digo, ay, me está quedando bien, entonces ya me paro y me voy. Me quedo con esa emoción, con la riqueza. Sí, me gusta quedarme con esa parte y disfrutarlo, sí, qué rico y todo, y luego ya regreso otra vez y así, y me voy emocionando. Por ejemplo, aquí es un pedacito y cambia, ya me encontré otro elemento aquí, entonces este elemento con el que me encuentro me va a cambiar de color y por lo tanto me emociona el momento de que voy a cambiar de color y así me voy. Muchas emociones chiquitas aquí y así. La técnica se trabaja en un bastidor de mesa, se estira, ocupa sus 4 clavos con sus telas que se amarra, y se tensa totalmente y se va trabajando, ¿no? Esta tela pues se le tiene que poner un forro detrás, para que tenga fuerza, no se rompa y se pueda tensar bien y ya se trabaja sobre la tela, y es una técnica de los huipiles, del traje regional. El traje regional. ¿Te es fácil vender tu trabajo? Obviamente no lo estás vendiendo como huipil, sino como obra de arte. ¿Te cuesta? ¿Te es fácil? Pues aquí es difícil de venderlo, ¿no? Realmente es muy difícil porque pues no es huipil, no es algo que la gente se pueda poner. Entonces se complica venderlo aquí, pero pues sale en otras partes, ¿no? Así es. ¿Y te daría gusto, si alguien está viendo eso y está interesado en comprar o en vender tu obra en algún espacio? Pues claro que sí, me daría gusto que alguien se interesara en comprarlo o en venderlo, porque pues es algo que se puede pues compartir y sobre todo porque también aparte de lo hermoso que es la técnica, el trabajo, el color, tiene un argumento detrás, ¿sí? Que pues nos fortalece el espíritu, ¿no? Sí. Porque pues la pintura, el textil, todas estas cuestiones que se plasman, pues trae un mensaje y es muy importante, ya sea el mensaje por sí solo o existe, también crea un diálogo entre la obra y el espectador, ¿no? Entonces, pues es muy rico compartir el trabajo, ¿no? Y retomando también lo que tuvimos hace rato hablando de esa metáfora de los hilos visibles y hilos invisibles,
Estas piezas están llenas de vida, llenas de tu vida, de tus sueños, de tus hilos invisibles, que en un parte aquí estamos viendo el viento, pero este viento está lleno de tus aires, de tus vientos, de tus pensamientos, ¿no? Y cada obra es así. Entonces, en esa forma, como cualquier obra así hecha con tanta dedicación en mano, trae una energía así dentro de sí, Claro. ¿no? Y si esto lo tienes en tu entorno, esa energía, ahí está. Claro, ahí está la energía, sí, así es. Última pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita? Te agarré en curva. Mi comida favorita, mira, no tengo una sola así que sea mi favorita. Yo cocino y pues me gusta comerme un pescado con ajo, un poco de aceite de oliva. Me gusta. ¿Qué hierro le pones aparte de ajo? Nada más le pongo guajillo con ajo. Chile, guajillo y ajo, Ajá, ya con eso. ya. Me gusta comerme una comida que se hace aquí con maíz, con masa, y camarón. Le ponen camarón seco, y con semillas de calabaza. Esa es una comida que comemos aquí. ¿Cómo lo llaman? Molito de camarón. Molito de camarón. Lleva epazote, lleva camarón, lleva masa, lleva semillas de calabaza, ¿no? Muy rico. Es muy rico. Y un poco de chilito. Así es. Pues Natividad, gracias por Pues compartir invito un a poco de todo el tu... mundo que venga a Juchitán. Sí. A todo el mundo que venga a Juchitán. Bueno, voy a poner tu contacto con tu permiso acá en el escrito debajo de esto, Okay. para que si alguien te quiere buscar, te pueden buscar. Aquí estás en Juchitán trabajando aquí diario. Estoy trabajando, todos los días estoy trabajando. Aquí me van a encontrar. Ok, buenísimo. Pues muchas gracias.